¿Qué se hace hacia afuera y qué recibimos también? Somos reconocidos. Hay un reconocimiento total de parte de las naciones, de la diplomacia, o qué es lo que tenemos realmente. Esto es importante para saber el rumbo que lleva el país y los apoyos que se van a obtener. ¿Tenemos o usted conoce realmente cuál es la política exterior del gobierno actual? No sé. Piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a este espacio de los miércoles a las 8 acá en Canal 8. Soy Francisco Gómez. Tengo el gusto de todos los miércoles acompañarles a ustedes. Gracias a la producción de Mix de Medio. Así nos puede encontrar para que tengamos mayor interacción también en redes sociales. Hoy me acompaña el diplomático, el analista político, ex candidato a la presidencia de la República, Rubén Ignacio Zamora Rivas, está con nosotros. Rubén, doctor, qué gusto, bienvenido. Muy buenas noches para todas las personas. Qué bueno que usted nos acompañe. Búsquenos en nuestra señal también en simultáneo en nuestro canal de YouTube, Mix de Medio. Haga sus consultas, sus preguntas, las sugerencias, platique con el doctor Rubén Zamora en este medio. Doctor, brevemente, ¿qué es la política exterior para entrar de lleno en el tema que tenemos para esta noche? Bueno, la política exterior es las relaciones entre un Estado con el resto de los estados del mundo. En otras palabras, es la relación que sería en el caso de un matrimonio entre el marido y la mujer, solo que aquí serían como en otras religiones, que se pueden tener muchas mujeres, ¿verdad? Esposas. Eso es las relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque la sociedad ha ido juntándose tanto a nivel mundial, lo que llaman que se está haciendo el mundo una sola cosa, no ha llegado a eso, pero de eso se trata, que es muy complicado. Por eso es que entonces todos los gobiernos tienen un ministerio que suele ser o el primero o segundo de los miembros del gabinete del presidente, de los ministros, ¿verdad? Esos es el ministro de Relaciones Exteriores, que tiene todo un cuerpo de ¿Qué es el canciller? Que es el canciller, o canciller le llaman en Europa. Nosotros le decimos ministro de Relaciones y secretario de Estado en Estados Unidos. Es el de Relaciones Exteriores. Imagínense, el presidente y el otro, vaya que no es el importante. Entonces, esa es pues, y tiene toda una gran cantidad de funcionarios que representan al país en todos los países en que El Salvador, en nuestro caso, tiene relaciones diplomáticas. Eso es un punto. Bueno, ahora, ¿cuál es la política o cuál ha sido la política exterior en este 2023 que usted ha alcanzado a leer, según lo hecho, ya sea por la ministra de Relaciones Exteriores o por todo el cuerpo diplomático diseminado en todo el mundo, y las políticas que ha tomado el presidente de licencia, Nayib Bukele? No lo llame así. ¿Y cómo tendría que llamarlo? No existe presidente de licencia, porque sigue siendo presidente. Él solo ha pedido licencia. ¿Sí? No, pero la licencia es una cosa y dejar el poder es otra cosa completamente distinta en la Constitución. Y el que está de licencia es que no la está ejerciendo directamente dentro del país. Por eso está la designada Juana Rodríguez. Sí, pero él desde afuera lo hace. Y todos los presidentes, cuando están de licencia, porque tienen que ir a eventos internacionales, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, por eso es que tienen que pedir licencia a la Asamblea Legislativa. El presidente Bukele, o el que ha estado en la presidencia, el señor Bukele, ¿verdad? Últimamente ya no le pide permiso a la presidencia, porque la presidencia es nada más para que le acepten lo que él quiere, ¿verdad? Entonces no les pide permiso. Hoy, esta vez sí tenía que pedirle porque son por 6 meses. Pero la Constitución no es de darle la licencia, sino de no poder ejercitar. Ah, qué distinto. ¿Ah?
Esto es así la historia. Por ejemplo, los presidentes están en Estados Unidos con uno en la presidencia que es su vicepresidente, que es el otro que el pueblo ha nombrado. Acuérdese, los dos únicamente nombrados según la Constitución son el presidente, todo el periodo, el vicepresidente, solo cuando no esté el presidente. Y si el presidente tarda más de 6 meses, ¿verdad?, entonces el vicepresidente termina todo el periodo. Así dice la Constitución. Pero además, si pueden ser no solo dos los que estén en problemas o tengan que salir, tienen que haber designados, 2 designados que la Asamblea Legislativa nombra al inicio de su periodo, cada vez. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo estos 2 señores tienen pasaporte diplomático, tienen una cantidad de, como si fueran altos funcionarios, aunque no hacen nada. Pero porque pueden llegar a estar en el puesto presidencial, estos 2 tienen ese carácter. Esta es la primera vez en la historia del país que la Asamblea Legislativa no nombró los 2 designados que debió de haber nombrado hace 2 años. Ya, 3 años casi ya. Y por eso entonces ahora, como no querían al final del gobierno de nombrar y que se hiciera evidente de que no habían hecho su trabajo, se inventaron, o el presidente lo inventó, el actual, ¿verdad?, o lo que era actual, y entonces se han inventado una cosa que no existe. Para el presidente de la República no hay un suplente a no ser estos 4 que pueden ser, y todos 2 nombrados por el pueblo y los 2 más por la Asamblea, pero mediante un procedimiento. Aquí ni se ha aplicado el proceso. Entonces, El Salvador es un caso raro. Aquí hay una violación brutal a la Constitución de la República con esto. Esta señora que está ahora no es nada desde el punto de vista constitucional, porque su puesto no existe en la Constitución, no existe en ninguna ley y se lo ha inventado esta Asamblea Legislativa. Por lo tanto, todo lo que esta señora firme es nulo, jurídicamente hablando. Y es gravísimo lo que nos ha pasado. Explico esto porque creo que para que se entienda bien cómo son las cosas. Pero volviendo a su punto, que para mí es bien importante, ¿verdad? Usted me dice cómo se ha formado. ¿Cuál ha sido la política exterior en 2023? ¿Cómo la ha leído usted? Mire, es que el problema es que, por eso es que normalmente, y como es una política que se ejerce en gran medida en el exterior, tal vez le tengo que explicar algo. Mire, la política exterior tiene 3 instrumentos básicos, fundamentales. Uno, el espionaje. Otro, la diplomacia. Y otro, la publicidad. Que ahora, en los últimos décadas y décadas, cada vez ha ido siendo tan importante como la diplomática. Y eso la diplomacia. Pero veamos, bueno, la primera, El Salvador no tiene un examen de inteligencia en el exterior, son los espías. ¿Por qué? Porque eso le avisan al país en forma privada qué es lo que está pasando allí para ver cómo se va a relacionar. Y son un instrumento fundamental para el ministro de Relaciones o ministra de Relaciones Exteriores y el presidente también. Y eso es uno. Eso El Salvador lo tiene un poquito con Guatemala, Honduras, Nicaragua casi nada, Costa Rica menos, y de ahí para allá prácticamente no lo usa porque es muy caro. Segundo, la diplomacia, todas las embajadas. Allí tenemos un montón de embajadas. Ahí estas oficialmente le mandan a decir al gobierno y el gobierno les dice a ellas para que le digan al gobierno otro, al gobierno donde están trabajando. Eso a mí me tocó, como en 7 países, hacerlo. Y por eso lo conozco.
Ese es muy importante y ha sido el histórico de las relaciones exteriores. Pero últimamente, los gobiernos, como se ha hecho todo, la venida de gente de fuera y todo, tienden a presentarse como la belleza más grande del mundo es su país y es la publicidad. Y hoy se ha vuelto uno. Pero eso lo gobierna únicamente la presidencia. Permítame, doctor. Y además, espéreme, solo le digo Sí. una cosa, eso no tiene ley. No hay ninguna ley en nuestro país que le diga al presidente, mire, afuera no puede estar diciendo esto y esto y esto. No, esto, porque antes no existía. Y ahora, desde hace ya varias décadas, y se ha convertido cada vez más en lo más importante. Y en el caso nuestro, de este último año, se ha vuelto súper importante. ¿Por qué? Porque el gobierno del señor Bukele ha utilizado una cantidad, pero muy alta de dinero para darse a conocer en el exterior, ya no frente a los otros gobiernos, como es la diplomacia, sino frente a la gente de todos los pueblos, lo bueno y lo lindo que está este país. Está con nosotros Rubén Zamora, ha sido candidato a la presidencia de la República, aparte que también ha estado envuelto en muchas etapas de la historia de nuestro país, de la era moderna, si pudiésemos llamarlo así. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. No sé, piénsalo, el programa a las 8 en el Canal 8. Qué bueno estar con todos ustedes. Estamos en esta transmisión también en simultáneo en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Mix de Medio, así nos va a encontrar, al igual que en todas las redes sociales. Suscríbase, dele me gusta, en fin, compartamos todo esto. Estamos en el programa previo a la Navidad con el doctor Rubén Ignacio Zamora Rivas. Nos hemos quedado en la lectura del año 2023 en política exterior. Concluyamos, doctor. ¿O continuamos? Continuemos. Sí. Bueno, ya me está echando usted. Ay, tema. Continuamos. Bueno, continuemos. Bueno, eso, perdonen que hable todo esto porque creo que es algo que pues no se conoce, pues los que lo hemos hecho y sabemos cómo es esta cosa, pero que el pueblo lo sepa, eso nunca se lo enseña a nadie y es triste, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante todo lo que es política exterior. Porque en el mundo ahora no hay país que pueda vivir si no tiene relaciones internacionales. Antes los indígenas nuestros ni se preocupaban, ¿verdad? Solo para pelear con el otro, pero ahora no, ya es otra cosa el mundo. Por eso es que esto no es que sean lo que quieran esto, es la realidad. Entonces, ¿qué pasa, creo yo, con el gobierno? Su pregunta era, bueno, ¿dónde está la política exterior de El Salvador? Eso se define fundamentalmente por el presidente de la República, es el que lo define con su ministro de Relaciones Exteriores y establecen un proyecto que van a hacer de prioridades. A todos los diplomáticos se nos traslada cuando vamos a un país cuáles son no solo las cosas que quiere el gobierno, sino lo que quiere con relación a cada país. Y es el núcleo de la diplomacia, que es, mire, no lo tome mucho en cuenta, o este es indispensable, queremos tener muy buenas relaciones con esta área de este gobierno. Mire, es una cosa muy compleja, pero eso es una estrategia que debe ser el gobierno. Este gobierno nunca ha hecho esa estrategia, sino que, como es el presidente el que decide todo aquí en el país, lo que a él se le ocurría. Y si un día se quería pelear con Estados Unidos, ¿verdad? Pues nada, le decía que Estados Unidos era la cosa mejor del mundo. Pero si al día siguiente, ya no le quería, un mes siguiente, Estados Unidos dijo algo en contra de él, empieza a pelearse con el presidente de Estados Unidos. Igual con Naciones Unidas. Yo tengo la carta
en que el presidente, porque la mandó a Naciones Unidas y yo tengo contacto con ellos porque fui embajador ahí, ¿verdad? Es una carta en que él le manda a decir al secretario general, que es el jefe de las Naciones Unidas, mire, señor, El Salvador está absolutamente agradecido a Naciones Unidas, porque si no es por ustedes, nunca hubiéramos salido de la guerra que tuvimos y no estaríamos en la situación que estamos democrática ahora. Se lo dice por escrito. Y aquí adentro el presidente Bukele lo que dice es que los acuerdos de paz, que es el resultado de ese trabajo en que Naciones Unidas fue una parte muy importante, ¿ya? Ese dice que eso es una cosa que no sirve para nada. Ya. Entonces, cuando eso se sucede, su relación, por ejemplo, con Naciones Unidas es espantosa. Y de hecho, se da cuenta que ya Naciones Unidas empieza a decirle, mire señor, por favor, párela, respete los derechos humanos que esté en su Constitución, pero no solo en su Constitución, sino que su gobierno los ha firmado allá en medio de todo el mundo en las declaraciones y acuerdos de las Naciones Unidas. Por lo tanto, Naciones Unidas, allí en esos acuerdos pone que ella tiene tal organismo para hacer cumplir todo lo que todos los países han firmado. Quedan 3 países que no quieren firmar eso, que son los derechos humanos. El Salvador fue de los primeros, fíjense, para firmar esto. En aquella época, cuando fue después de la Segunda Guerra Mundial que se hizo, ya, Naciones Unidas. Entonces, en base a eso, ellos tienen organismos internacionales que velan porque se cumpla lo que han firmado los gobiernos. Y cuando no lo hacen y lo están rompiendo, como rompe el señor Bukele, que es eso que fueron a firmar, es lo que está en la Constitución. Porque ningún presidente puede firmar nada, ni la Asamblea aprobarlo, si no es basado en la Constitución. Por lo tanto, la Constitución está encima de ellos, de todas las cosas internacionales, de todos los acuerdos internacionales. Porque si lo rompe la Constitución, es nulo, según lo establece ella. O sea, pues, en ese campo, y eso es lo mismo con la OEA, pero estamos con Naciones Unidas hablando, eso es el. Entonces, ahí es donde viene el problema. Y ahí es donde yo creo que hay que entender que el recurso diplomático no le dan importancia aquí. ¿Por qué? Porque no tienen un verdadero. Yo me acuerdo que cuando estaba, porque a mí me tocó en tiempo del FMLN ser embajador, ¿verdad? Cuando estaban los 2 gobiernos. Y allí no solo me mandaron la básica, sino que mensualmente yo tenía que mandar reporte de qué había hecho. Pero segundo, el gobierno me pedía constantemente, mire, ahora oriéntese por aquí, el ministro de Relaciones Exteriores. Y otras veces me mandaba a decir cosas y yo le decía, mire ministro, aquí, en este organismo, sea una embajada o Naciones Unidas, esto no se puede hacer. Y me mandaban a llamar, yo venía, explicaba bien las cosas y allí se resolvía. Y entonces me ponía a mí en 2 alternativas. Si yo decía que eso es contrario a los intereses del país, tenía que renunciar inmediatamente. O si no, ellos me decían, bueno, pues entonces espérate, ¿por qué no buscamos esto de otra manera? Y buscábamos formas de avanzar en los puntos. Eso es la diplomacia. Eso nadie lo sabe, porque eso se hace en privado, claro, pues no se puede hacer en público. Pero esa es la vida de la diplomacia. Pero la de la publicidad, ha sido el gran instrumento del señor Bukele, porque ahí es distinto. Su pobreza de diplomacia, su gobierno la ha sustituido con mandar y es reconocido ya por las encuestas y por las operaciones, que él
este gobierno del señor Bukele es el que, en términos del cuánto se paga por habitante, pues porque si nos comparamos cuánto paga Estados Unidos en su publicidad internacional, pues no hay quien le gane, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? O europeos, ¿verdad? Pero por eso es que lo ponen en El Salvador, en América Latina, que es los datos que yo tengo, es el país que más gasta de los dineros que el pueblo le da para dar su publicidad en el exterior. Es por primera vez aquí en el país que en términos de relaciones exteriores ya no es relaciones exteriores, porque esto no es para los gobiernos, esto es para la sociedad, que tiene el sentido de que poner al país bonito y bonito para que venga la gente aquí. Eso lo hacen todos los países. Enseñan lo bonito y nunca lo feo para ganar. Pero el presidente, este gobierno ha ido más allá para decir que el presidente es el salvador de la patria y que este es un gobierno que antes era una barbaridad y solo era malo y hoy se ha hecho otra clase de gobierno. Ese es lo que hace a nivel de eso. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que en el campo internacional, y a mí me pasa porque he tenido que viajar por un montón de partes a dar charlas o cosas de esas que me invitan, ¿verdad? Me encuentro con gente en la calle, platicamos y todo, y qué lindo su país, especialmente en Centroamérica, ¿verdad? En Centroamérica. Y entonces, qué lindo. En unos más y en otros un poquito menos, ¿verdad? Pero me encuentro gente común que me dice que qué lindo su país, así deberían de ser los presidentes de mi país. ¿Va usted a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores porque a veces lo invitan o lo invitan el Departamento de Estado o lo invita el ministerio para que cuente uno y ahí el tema es completamente distinto? Es de preocupación, mire, ¿y por qué están haciendo eso? ¿Cómo es eso que están metiendo gente, miles de gente presa y jalándolos de la calle? Todo eso se sabe en Estados Unidos, en México, en Europa y en la diplomacia, en los gobiernos. Entonces, el problema de esto es que la diplomacia de El Salvador tiene un límite muy pequeño y muy reducido, a no ser con algunos países que son todos los que se parecen a las dictaduras o que son dictaduras. Ya. Permítame otra China pausa. Y todo esto. El doctor Rubén Zamora está con nosotros. Estamos en No sé, piénsalo. Ya regresamos. Gracias por estar cenando en sintonía de Canal 8 Agape TV, producción de Mix de Medio, los miércoles. No sé, piénsalo, para que usted conozca, reflexione y comparta todo el conocimiento que acá compartimos con toda nuestra audiencia. Hoy está con nosotros el doctor Rubén Zamora, ha sido embajador de El Salvador en los Estados Unidos y ante la Organización de las Naciones Unidas, me quedé en el aire, de la ONU, de las Naciones Unidas. Embajador en 7. 7 países, Sí. Aparte. Mire, qué interesante. O sea, creo que de los que más países he visitado. Doctor Rubén Zamora, ¿cómo podemos calificar el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores? Lógicamente, de su cabeza principal, la señora embajadora también Gil Tinoco, que ha estado en función. ¿Es visible El Salvador a nivel internacional dentro de la diplomacia? No. Y no tiene muy buen nombre. Pues yo no sé en todo, ¿verdad? Pero en los que conozco, por ejemplo, Estados Unidos, y Naciones Unidas y algunos otros de Centroamérica y otros de América Latina, es otra cosa, pero no vayamos a esto. Pero veamos pues en su papel. Bueno, en primer lugar yo creo decir que es una señora que tiene una experiencia internacional, eso hay que decirlo, pero hay que decir cuál es el carácter de su dependencia, de su experiencia. No fue ningún cargo diplomático, sino que ella fue una funcionaria para cuestiones de la
que tenían allá en Ginebra, creo que era que ella trabajaba, ¿verdad? Que tenía, en Ginebra las Naciones Unidas tiene un aparato para internacionalmente las cuestiones estas de bueno, todas estas cosas que mandan, los opios, y todas estas cosas que ahora es quizás el trabajo con más dinero en el mundo, ¿verdad? Ya, o sea, eso que está matando a millones de gente, eso lo ve Naciones Unidas, lo estudia y tiene una cantidad de gente. Ella trabajó allí. ¿Por qué? Porque ella aquí en El Salvador fue fundadora de una para que los que estaban tomando estas cosas dejaran de tomarlos. Y eso le permitió obviamente conocer el tema no el tema de la diplomacia, pero sí el tema de cómo luchar contra los narcos, o sea, los que te mueren por la pero allí logró ese trabajo. Ese es su único trabajo internacional. Y pasar de allí a diplomática, a embajadora y ministra, creo que fue el primer error. O sea, eso. Segundo que quiero decir y señalar, su primer acto fue un acto que violó la independencia de El Salvador. Fue un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, por el cual fue su primer acuerdo que firmó, y lo firmó con Estados Unidos, para que si Estados Unidos, que estaba queriendo mandar a la gente que le llegaba y que no tenía cosa, porque se le estaba llenando el país, mentira, pero creándole un problema, eso es cierto, que pudiera mandarlo a otros países, a los que ellos mandaban para afuera. Y El Salvador se comprometió a ser parte de nuestro país para que Estados Unidos mandara a los que querían entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Pero que no eran, ¿verdad? Que no tenían papeles, excepto salvadoreños. ¿Por qué? Porque a los salvadoreños los podía mandar perfectamente, pero estarle mandando guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, y ahora de Europa, no de Europa tanto, sino de Asia y de África, porque hoy allá están las mayorías creciendo. Entonces, es un problema. Lo primero que esta señora firmó, comprometer al país para meterse a eso. ¿Ya? O sea, eso la Asamblea lo aprobó. Pero eso, y de allí yo creo que ella ha tenido pues yo sí le he visto interés en hacer cosas, presentar al país y todo eso no se le puede negar. Pero ver un ministro de Relaciones Exteriores es otra cosa. ¿Ah? Es una persona que sabe en lo que está y sabe lo que el país quiere y exige que eso se haga. Yo conozco embajadores o gente de embajadas de fuera, porque bueno, ya en varias he andado, ¿verdad? Y lo que hay ahora, los pocos que quedan, porque echaron a la mayoría afuera, ¿verdad? Los pocos que quedan dicen, mire, esto aquí ya no hay, no nos dicen nada. O sea, hemos bajado nuestra calidad de las relaciones internacionales, que de alguna manera, fíjense bien, ya en tiempo los militares habían empezado a ponerse con cierto. Yo que estudiaba la historia pues, de cómo se ha hecho la diplomacia, con el problema en esa época de que solo mandaban a los que creían que les iban a hacer, a los coroneles, ¿verdad? Que creían que les podían dar golpes de Estado y los mandaban de embajadores. ¿Ya? Estaba llena el embajador. Después, cuando llegó... ¿En un cementerio de políticos o de militares? Sobre todo militares. ¿Sí? Después, cuando viene la parte del FMLN, eso se cambió. Eso sí, empezaron a ver gente graduada. Más ad hoc. O sea, no, ya con graduación que tenía. De profesión. De profesión esa y que ya tenía experiencia. ¿Ves? Entonces los embajadores empezaron. Había otros que sí, por ser del partido, los mandaban allá. ¿Verdad? Bueno, pero eso lo hacen todos los gobiernos. Estados Unidos lo hace a cada rato, porque los que le dieron pisto durante la campaña, los manda de embajadores. Hemos tenido esa clase de embajador que no tienen ni idea, pero tiene un aparato debajo que sí sabe cómo se hacen las cosas. Bueno, esas son las historias de nuestro país. Eso empezó a cambiar. Ahora,
sí tenemos una baja en la calidad de esta gente que es muy importante tener. No estoy diciendo que son gente mala, no, a veces, pero son gente que no tiene capacidad para hacer, porque requiere alguna experiencia. A mí, yo acepté ser embajador porque yo pasé 12 años durante la guerra haciendo diplomacia a favor de la salida política para nuestra guerra en el país, y eso me hizo. Y lo aprendí en Estados Unidos, lo aprendí en Europa, ¿vea? A puro hacerlo. ¿Vea? A pesar de, además de que yo soy el fundador de las relaciones, o sea, la licenciatura en Relaciones Internacionales de este país, la primera en la historia de aquí. Yo fui, por supuesto, con ¿cómo se llama? El jefe de Derecho, porque eso está en la Facultad de Derecho. Fui a México para... El decano. El decano. Fui con el decano, porque el decano no sabía nada también para ser decano ni nada, ¿verdad? Pero fuimos los dos a buscar a México, que yo conocía, ya tenía experiencia de haber estado ahí, y nos atendieron maravilla, nos mandaron 2 profesores por 2 años, porque aquí no había nadie que sabía de eso. O sea, habían diplomáticos, algunos pero que hacían otras cosas. Se los cuento pues para decirles por dónde he andado yo. En esto sí me siento que tengo alguna experiencia, en 1000 cosas más nada. Es una voz autorizada, sin duda, el doctor Rubén Zamora en el tema de política exterior, de diplomacia y de alianzas y de buscar lo mejor para muy buenos o grandes sectores de nuestro país. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Buenas noches, gracias. Usted está en sintonía de No sé, piénsalo. Consuma todos los eventos, toda la producción de Mix de Medio. Búsquenos en las redes sociales, así de fácil, Mix de Medio, para todos ustedes. Rubén Zamora está con nosotros, estamos en el 4º bloque, prácticamente estamos en el final. ¿Cómo ve la política exterior, cómo la ve a El Salvador? ¿Cómo ven los países, los cuerpos diplomáticos, los miembros de organizaciones, las organizaciones a El Salvador, después de toda la coyuntura grave que ha pasado durante el 2023, de violaciones gravísimas a la Constitución, Rubén? Pues no, eso es lo que está, creo yo, predominando, y eso se empieza a reflejar, ya no solo entre los gobiernos, sino en la empresa privada externa. ¿Ellos también? Sí, allí, por ejemplo, mire, hace un mes, creo, recibí lo que Naciones Unidas manda, que es un estudio anual económico que viene desde Chile y ven toda América Latina, pero separando primero áreas, Centroamérica, y después por país. Pero cuando ven Centroamérica, hay un dato que se los voy a dar. Ellos ponen un dato importante. Dice, ¿cuánto dinero externo de inversión, no de turismo, ojo, cuánto dinero ha entrado? Porque el dinero de turismo es bueno que lo tengamos, pero no produce nada. Pero el dinero que viene de fuera para hacer inversiones sí produce, porque produce un montón de cosas buenas para el país, mucho más grande. O sea, es más productivo que el turismo, que eso hay que entenderlo. Entonces, ellos por eso lo caen. Y en Centroamérica ponen los datos del año pasado, porque ellos solo pueden saber desde el año pasado. Datos que se basan del gobierno, los dice, porque el gobierno controla mucho eso. Todos los gobiernos del mundo controlan cuánto le está entrando por la cuestión de cobrar después para que le paguen, pues, ¿verdad? Entonces, en el caso de Centroamérica, ahí aparecemos nosotros. ¿Quién es el que el año pasado recibió más? ¿Verdad? Es Guatemala, fíjese, a pesar de estar en crisis.
política, pero allá la crisis política no se refleja casi nada en lo económico, ni en el exterior. Ahora ya cambió. Recuerda, esto es el año pasado, no es lo que acaba de pasar en Guatemala. Por eso hay que entenderlo, vamos a ver este año. Pero el año pasado, que es un buen año para eso, y aquí ya era un año pues, en que el señor Bukele ya decía que el país ya estaba en el paraíso. Entonces, Guatemala por primera vez es el primero. Segundo es Costa Rica, que siempre había sido el primero. Y después vino Honduras en tercer lugar. Después en cuarto lugar Nicaragua, pero entre el tercero y el cuarto lugar hay un salto enorme debajo, porque Nicaragua está en una gran crisis económica. Ya no va a empresa, o va muy poco, entra muy poco empresa nueva. ¿Y sabe cuánto es el número de que nosotros tuvimos el año pasado? De empresas que entran, no los que vienen a hacer turismo, ojo, para que no se vayan a entender, eso meten plata aquí, es cierto, pero esa plata de millones, ¿sabe cuánto es? ¿Cuánto? 0.000. No hay un ingreso nuevo. ¿Ah? Y ahora, ¿qué es lo que nos está pasando? Que las empresas que tenemos de afuera, y especialmente las empresas que dan más trabajo, y sobre todo trabajo a la mujer, porque la mayoría de sus trabajadores son mujeres, se están yendo, que son todos los que producen, no para vender aquí, ni en Centroamérica, sino para mandárselo a las empresas de Estados Unidos, que son los que mandan aquí, y ponen aquí sus máquinas. ¿Por qué? Porque allá la hora vale... Es mucho más caro. 18 Probablemente lo que vale el día. 18 horas. Lo que aquí vale el día en una persona en el servicio, ¿verdad? El servicio de casa, para poner el caso. Entonces, claro, a ellos el pago de eso, en las cosas que requieren mucha gente todavía, ¿verdad? Porque hay bastante, mandarlo a estos países. Eso es en todos los países del tercer mundo que se está dando. China se levantó a raíz de eso. Ojo, fue eso. Pero en fin, esto, entonces, en vez de venir más, se están yendo. Por eso es que el gobierno no habla nada de estas empresas que vienen a lugares especiales, donde no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque solo dan fuerza de trabajo. ¿A quiénes está golpeando esto? No es a los ricos del país, ni a la clase media, por el momento. Pero a quien sí está golpeando ya es a miles de familias pobres, de trabajadores. Ya, eso es el fenómeno que estamos viendo y que es muy grave y hay que señalarlo. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para regresar con la parte final con el doctor Rubén Zamora. Está con nosotros. Buenas noches. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la parte final. Miren, ya estamos en el programa navideño prácticamente. Nos falta el de fin de año. Vamos a ver con quién estaremos por acá. Rubén Zamora, ¿qué viene de acá a febrero y marzo, que son las elecciones en nuestro país? ¿Afecta la política exterior? ¿Los resultados podrían afectar o simplemente continúan igual? Mire, yo creo que, no sé, ¿verdad? Porque yo, por lo que veo, esta elección va a ser el retroceso más grande en la historia del país. ¿Por qué? Pero no por muchas razones, pero la razón principal es que la estructura de elección, que es la que hace el Estado, el gobierno, ¿ya?, es la que más se ha retrocedido. Los partidos políticos, ¿verdad?, o no, casi no existen, como el del gobierno, ¿verdad? Ese no es partido político en nuestro tiempo, eso es más bien un que está detrás de un señor, que es el señor Bukele, punto. No tiene casi estructura. Entonces,
Pero otros, los de oposición, que están en una crisis como casi todos los partidos políticos del mundo, en las democracias del mundo. Hay una situación esa crítica y aquí es fuerte. O sea que esta situación, y la Constitución lo que dice es que los partidos políticos son los únicos instrumentos para que el pueblo vote. Entonces, imagínense, el instrumento está bastante malo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero segundo, el otro gran problema que tenemos para esta elección es que el gobierno está armando una elección para ganar el presidente, su reelección. No ni siquiera para que gane el partido, sino para que él pueda continuar en el gobierno. ¿Cómo lo ha hecho? Primero, creyendo que él controla en Estados Unidos a todos los salvadoreños que estaban allá. ¿Por qué? Porque efectivamente él estuvo trabajando 2 años antes de darse a conocer mucho allá. Y los otros 2 partidos grandes que tenían bastante gente organizada, Arena y el FMLN, ¿verdad? Y ayudaron muchísimo durante la guerra para que la gente conociera cuál era la realidad del país. Esos 2 se olvidaron de esta gente en gran medida, ¿ves? Entonces él aprovechó todo eso, ¿verdad? Y así tenemos que un montón de gente que yo conocía, por ejemplo, que apoyaba al FDR y al FMLN, y gente rica de Estados Unidos, se metieron con Bukele porque los había abandonado el FMLN, y a Arena le pasó lo mismo, ¿ah? Entonces él aprovechó eso y empezó a tener bastante, ¿verdad? Pero eso se le ha ido cayendo cada vez más. Pero ya logró que con eso de que va a dar el voto, que ya empezó en Estados Unidos. 4 de... ¿Cómo? 4 de enero. El 4 de enero va a ser, si ya va a empezar en Estados Unidos, ¿verdad? Va a haber voto desde 4 de enero, ¿verdad? Un mes. Un mes de votos, ¿verdad? Imagínense lo que se puede hacer en un mes. ¿Se imaginan en tiempos de los militares, cuando ellos mandaban en las elecciones, ¿verdad? Y nos sacaban a los de oposición a las 5 de la tarde de los lugares de voto, ¿verdad? Centros de votación. Y solo en Estados Unidos. ¿Y quién controla eso en Estados Unidos? ¿La oposición controla una? No hay nada, la oposición no tiene ninguna capacidad de tener control de lo que están haciendo en Estados Unidos. Lo están haciendo la gente de Bukele. Entonces, desde ese momento, y con condiciones que violan totalmente la Constitución, que usted puede votar con un DUI que ya no sirve, que usted puede votar con pasaporte que ya no sirve, y eso viola la Constitución, porque si DUI ya no sirve, ya no es DUI, ojo, según la Constitución, y por lo tanto no puede votar. Pero si usted, uno de que tenía un DUI de los 20 años, como de 20 años, sí, podía ser. Entonces, todo eso ya está señalándole que aquí no está claro esto. Bueno, ¿ya? Y sobre todo ahora lo que se está pasando dentro del país. Toda la manera de cómo hacer el proceso, que ahora va a ser más electrónico que siempre, ¿ya? Que el último, ¿verdad? Que fue ya electrónico. Esa cuestión ha tenido unas fallas espantosas. El mismo aparato al que se le ha dado, que es un español, que por cierto en España tiene levantamiento de crítica, no de crítica, de violación de leyes, y creo que le están poniendo multas porque no hace bien las cosas que debe hacer para preparar una elección. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado también en este programa que hemos compartido con todos ustedes y hemos conocido sobre todo de política exterior. En su programa No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez, próximo miércoles los espero en el último programa del año. Buenas noches.